Bienvenidos a un discipulado más. Bienvenidos a un discipulado más de aquí de nuestra Iglesia Centro de Vida Lomas. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante porque vamos a hablar del principio de la humildad. Principio de la humildad, y tenemos un verso clave que es Mateo 18:4, que esto es clave porque dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y a mí me hace pensar por qué nos dice que debemos de ser como niños. Y si vemos la actitud de los niños en términos generales, o qué características tienen los niños que nosotros como adultos tenemos que imitar, es que el niño cree absolutamente lo que tú le dices. Está con una conciencia. Yo recuerdo hace muchos años, cuando mis hijas eran chiquitas, y cuando me acuerdo que la gente decía, ¿no? De que los Reyes Magos llevaban regalos, que Santa Claus andaba en el cielo. Ellas veían un cometa, una luz en el cielo y decían: ¿será Santa Claus? O sea, creían en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la fe de un niño es totalmente transparente. El niño cree todo lo que tú le dices. El niño no tiene pasado, no vive en el pasado. Su vida es el presente. El niño no se arraiga a lo vivido, se arraiga a lo que está sucediendo. El niño no ve experiencias. El niño no está nostálgico bajo un recuerdo. Normalmente el niño es espontáneo en el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, este es el tema de hoy. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea quien me guíe, quien tome control de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Amado Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque estamos aquí reunidas, un grupo de tus hijos e hijas, buscando de ti, Señor, para aprender más sobre el principio de la humildad. Y el mayor ejemplo que tenemos de humildad sobre esta tierra se llama Jesucristo. Muchas veces erramos en creer que la humildad es no tener dinero. A veces decimos: este hombre es humilde o esta mujer es humilde porque no tiene recursos económicos. Muchas veces pensamos que una persona es humilde porque no tuvo un nivel de preparación. A veces pensamos que alguien es humilde porque no tiene recursos económicos, ¿no? ¿Sabías tú que la ansiedad tiene su raíz en el orgullo? Eso lo platicaba Pili en esta semana y me llamó mucho la atención porque dices tú: ¿qué tiene que ver el orgullo con la ansiedad? Y más aún, ¿qué tiene que ver con la humildad? Pero el orgullo es lo opuesto a la humildad. Y hoy vamos a ser liberados de ese espíritu de temor, de ese espíritu de ansiedad, de que a veces no hay reposo en nuestro cuerpo. Y la ansiedad no permite creerle a Dios, y eso está cañón. O sea, el hecho de que a veces por ansiedad nos dan un dictamen médico, nos dan una sentencia, llega un problema grave que no puedes resolver. Y entonces esto te bloquea completamente. ¿Por qué? Porque idolatras o crees más en eso que te está afectando que verdaderamente la situación por la que tú estás viviendo. Entonces viene la ansiedad porque no tienes reposo en lo que Dios te dice. Y estamos hablando de que estamos gente creyente aquí, pero la primer ministrada en ese sentido soy yo, porque a veces me entra la ansiedad de tantos problemas que abruman, me entra esa ansiedad. Pero mira nada más lo que dice Mateo 11, 28 al 30. Dice la palabra de Dios:
Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este pasaje es tremendo, este es poderoso, es como para que lo tengas subrayado en tu Biblia, porque ¿qué necesito entonces cuando yo estoy trabajada, cuando yo estoy cargada, cuando yo estoy abrumada, cuando yo estoy agotada, cuando yo estoy cansada de tanta situación que me está pasando? ¿Qué es lo que necesito? Lo que necesito es fe. Y Él nos dice en Mateo 11:28, Él nos dice que Él nos hará descansar en medio de toda esta tribulación, en medio de toda esta prueba. Él nos promete que nos hará descansar. Y Él dice que nos va a ayudar a llevar ese yugo, ¿no? Y que tenemos que aprender de Jesús, que fue manso y humilde de corazón. O sea que nosotros también, para poder descansar, tenemos que dejar el orgullo, porque el orgullo prioriza los pensamientos tuyos y no los de Dios, para que tengamos entonces descanso para nuestras almas. Porque entonces ahora cualquier cosa que enfrentemos será fácil y va a ser ligera la carga. Aunque sí vamos a cargar situaciones, pero va a ser ligero. ¿Por qué? Porque no lo hacemos en nuestras fuerzas, vamos a descansar en el Señor. ¿Sabías tú que cuando tú y yo no entramos en ese reposo que Jesús nos ofrece, es porque no le creemos? Cuando somos humildes, descansa nuestra alma. Y yo encuentro descanso cuando aprendo mansedumbre. Tenemos que aprender a ser mansos y humildes, como nos está enseñando Jesús. El orgullo lo que hace es endurecer el corazón y al leer la palabra no la creemos. Estamos leyendo la palabra y no la creemos. Al estar ansiosos o ansiosas, al estar preocupados o preocupadas, al estar temerosos, tenemos que leer la palabra, porque muchas veces la leemos y no la asimilamos, pero eso es porque el orgullo te está paralizando y ese orgullo te mantiene en el mismo lugar, nos sentimos así como estancados, ¿no? Y la serpiente engañó a Eva justamente utilizando los sentidos, ¿no? Cuando son más fuertes mis emociones y mis sentimientos que lo que dice Dios en su palabra, ahí está una raíz de orgullo muy grande. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido a veces cargado, cargada? ¿Que de pronto no hay descanso para tu alma? Pero entonces, ¿qué tengo que hacer o qué debo de hacer cuando yo me enfrento a una situación así? ¿Qué hago? Tenemos que aprender a morir en nuestras opiniones, a morir a nuestros sentimientos, tomar la palabra como esa máxima autoridad para mi vida. Y si tu palabra me dice que encontraré descanso para mi alma, yo te creo, me apropio de esa palabra, ¿no? Y vamos a ver cómo el orgullo muere, ¿no? Decía esta semana Pili de que las cebras no producen úlceras, no desarrollan úlceras. Sí conoces las cebras, ¿no? Estos animales. Vamos a aprender ahora de estos ejemplos que nos da este mensaje a través de algunos animales, de las conductas de algunos animales, y vamos a traer a cita las cebras. Las cebras no desarrollan úlceras porque el estrés de manera diferente, ellos lo manejan diferente a como lo manejamos los humanos. Su cuerpo de las cebras reacciona al estrés agudo. O sea, cuando viene un depredador,
cuando se presenta un depredador ante ellos, ¿no? Liberan hormonas de forma inmediata las cebras. Y una vez que el peligro pasa, esos niveles de estrés vuelven a la normalidad rápidamente. ¿Cómo no podremos hacer nosotros que podemos usar el raciocinio, ¿no? Y poder controlar, así como las cebras pueden controlar ese estrés? Porque a la hora de que viene el depredador, dicen adrenalina todo lo que da, porque necesitan huir de que no los atrapen, ¿no? Pero una vez que ellos salen victoriosos, por decirlo así, salen victoriosas las cebras, inmediatamente ellos sueltan ese estrés y entonces empiezan a vivir tranquilos, sin cargar absolutamente nada. Los humanos, en cambio, a menudo experimentamos un estrés crónico. ¿Por qué? Porque no lo podemos parar. Ese estrés está prolongado, ese estrés puede provocar a veces enfermedades. Mira las diferencias en la respuesta al estrés de la cebra. Vamos a hacer una comparación entre la cebra y el ser humano. La cebra experimenta un estrés episódico y agudo, desencadenado por esas amenazas reales de corta duración, como un león. La respuesta que tienen las cebras es luchar o huir. O sea, o se enfrentan, si ellos se sienten que pueden enfrentar al enemigo, luchan. Y si lo ven que no pueden enfrentarlo, huyen, ¿no? Mira qué inteligencia de animales. Y ahí consumen las hormonas del estrés, como el cortisol, permitiendo que el cuerpo se recupere rápidamente una vez que la amenaza ha desaparecido. Y nosotros, bueno, vamos a ver después la comparativa con el ser humano, pero ve las características que tiene este animal. La cebra no rumian sobre el pasado ni se están preocupando por el futuro. O sea, no están esclavizados en el pasado ni están ansiosos por el futuro, evitando así el estrés psicológico crónico. ¿Por qué no imitamos a la cebra en esas características? Pero ve el ser humano cómo es el comportamiento. Puede experimentar estrés crónico debido a factores como el trabajo, problemas económicos, relaciones interpersonales. Ahí experimentamos un estrés crónico los seres humanos. Y la respuesta del ser humano también de estrés se activa frecuentemente. La mayoría de los seres humanos estamos estresados casi todo el tiempo, ¿no? Lo que nos lleva a esos niveles elevados, esos niveles continuos de hormonas de estrés en todo nuestro cuerpo. Y por eso es que nos enfermamos de colitis, de gastritis y de todas las enfermedades mentales, ¿no? Este estado prolongado de estrés puede suprimir funciones importantes como es el sistema inmunológico, afecta también en el ser humano el sistema digestivo, que viene siendo el segundo cerebro, y lo que conduce a problemas de salud. Y el ser humano sí puede provocarse úlceras, la cebra no. La cebra no, porque en el momento en que sale de esa presión que la está atormentando, en el momento vive todo ese estrés, pero inmediatamente que logró escapar, se olvida de ese asunto y empieza a tomar su vida con libertad y empieza a disfrutar su vida. ¿Por qué no imitamos a las cebras que no producen esas úlceras, ¿no? Otro ejemplo que quiero compartirles es la gacela, ¿no? En la palabra de Dios el Señor nos habla de que nos escapemos como gacelas, ¿no? Y por eso cuando dice la palabra de Dios, escápate como gacela, que en Proverbios 6:5 habla exactamente eso. La frase dice, escápate como gacela. Es un consejo
para que tú y yo actuemos con rapidez y con prudencia para liberarnos de compromisos, de deudas, de situaciones que puedan atraparnos. La imagen de la gacela y el ave huyendo rápidamente de un cazador sirve para ilustrar la necesidad de evitar ataduras. Y lo que nosotros tenemos que tratar de aprender de estos animalitos es justamente esas virtudes que tienen, ¿no? Evitar las ataduras, evitar los peligros que acechan, ¿no? Y enfatizando la sabiduría para liberarnos de la inacción, de paralizarnos, ¿no? O de las consecuencias negativas. En Proverbios 6:5, este versículo forma parte de un pasaje que advierte que estemos nosotros en contra de la pereza, de la irresponsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que actuemos. Hay otro ejemplo, las hormigas, ¿no? Son muy laboriosas y son prevenidas porque siempre están trabajando antes para los tiempos futuros. Entonces, esta comparación es de rapidez, de habilidad. La gacela es conocida por esa agilidad, por esa rapidez, porque se escapa instintivamente del peligro. De manera similar debemos actuar nosotros con agilidad para huir de todas esas trampas del enemigo, de todo aquello que nos amenaza, ¿no? Otro punto importante es la sabiduría para evitar el peligro. La frase esta nos enseña a ser sabios y a ser precavidos, ¿no? Identificando las situaciones que nos puedan atrapar y actuando con decisión para evitar el ser apresados. Otro punto importante es huir de los compromisos. La metáfora es de escapar como gacela, especialmente de quienes enfrentan, por ejemplo, deudas o compromisos financieros. El consejo bíblico nos anima a buscar soluciones y a liberarnos de estas ataduras que pueden limitar el futuro de cada uno de nosotros. Escapemos como gacela, es un llamado en acción a la prudencia y actuar con rapidez para evitar quedarnos atrapados en algunas situaciones que nos puedan perjudicar. Y especialmente las relacionadas con la irresponsabilidad o la falta de previsión. Nosotros tenemos que ver más allá, ser como más adelantados, ¿no? En ver qué es lo que nos está acechando. Aprendamos de estos animalitos como la cebra, ¿no? Que vive como si no hubieran depredadores. Una vez que se escapó, ya viven libres. Y la gacela, con esa agilidad, con esa velocidad y con esa prudencia. Estos animalitos le creen a Dios. La cebra, si sobrevive al depredador, vive sin estrés del pasado y del futuro. Ella vive su presente plenamente. Tenemos que aprender a imitar nosotros eso. Y la gacela actúa con rapidez y no pospone. ¿Cuántas veces hemos pospuesto nosotros cosas? ¿No? Hay que aprender a tener y vivir en el reposo del que nos habla la palabra. ¿Por qué tenemos ansiedad la mayoría de nosotros? ¿Por qué hemos experimentado? Es un mal que toda la humanidad padece, ¿no? ¿Sabes por qué tienes ansiedad? Normalmente uno tiene ansiedad porque no puedes hacer nada al respecto. Cuando tú te sientes imposibilitado, cuando tú te sientes como atado en algo, no tienes la solución y por eso viene la ansiedad. Entonces, cuando te vaya bien, disfruta. Y cuando te vaya mal, reflexiona. Esa frase la dio Pili y me gustó porque realmente es muy sabia, ¿no? Si te va bien, disfruta el momento, disfruta tu tiempo. Y si te va mal, reflexiona por qué te fue mal. Si tienes al conquistador, no hay depredador que pueda hacernos daño. A veces tú y yo somos nuestro peor enemigo.
aprendamos a vencer sometiéndonos a Dios, a su voluntad, que su voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta, ¿no? Entonces tenemos que cultivar la virtud de la humildad para que la gracia de Jesucristo fluya sobre cada uno de nosotros, ¿no? El carácter, la mansedumbre, la humildad de Jesucristo, nosotros tenemos que adoptarla como propia, porque cuando vino Jesús, ¿por qué crees que vino Jesús? Cuando Él vino a darnos como un ejemplo de saber qué es lo que debemos de hacer y qué no debemos hacer. Y por eso es que tenemos que imitarlo a Él. El mayor ser humano que practicó la humildad fue Jesús. Pero vamos a definir qué es humildad. La humildad es disposición del alma a vivir inclinada ante Dios. La Biblia nos define como un espíritu humilde en Proverbios 29-23. El orgulloso, dice Proverbios 29-23, será humillado y el humilde será alabado. ¿Quieres ser alabado? Sé humilde. La humildad es lo opuesto al orgullo, ¿no? El pecado del que fuimos infectados por Satanás a través de Adán y Eva es el orgullo. Y se caracteriza el orgullo por arrogancia, por autosuficiencia, por rebelión, por insumisión a Dios. Por eso el Señor Jesús nos hace esta invitación de que andemos con estos rasgos con mansedumbre y con humildad. En Mateo 11:28-30 lo leímos hace un momento, pero quiero volver a reafirmarlo porque es uno de los pasajes importantes de esta lección el día de hoy. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo te haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quien se asemeja a Jesucristo es un ser humano humilde. Tenemos que ser humildes, tenemos que esforzarnos por ser humildes, por dejar esa arrogancia, por dejar ese orgullo. Por la obra de la gracia alcanzamos esa semejanza que Dios, porque checa esto, normalmente Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tú y yo tenemos que ser humildes. Entonces, humildad es la virtud por la que contrarrestamos al orgullo. La raíz de toda corrupción, la raíz de toda depravación es justamente el orgullo. Humildad es la actitud del corazón que reconoce su dependencia total de Dios. Ahora te pregunto a ti, ¿tú dependes verdaderamente de Dios? ¿Te rindes a su voluntad? Sin humildad no podemos ver nuestra condición espiritual verdadera. Solo con humildad nos percatamos que el amor se ha enfriado y que necesitamos más fe. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra, nos enfriamos. Y ahí luego se nota que el amor se ha enfriado. Pero la humildad va más allá de esto. Debe convertirse en nuestra forma de vida. El sustento de las demás virtudes es la humildad. La humildad trae la gracia a nuestra vida. Se convierte en la estructura que sostiene nuestra santificación. El Espíritu Santo revela nuestro pecado no para condenarnos, sino para darnos cuenta de esa necesidad de humildad profunda en cada uno de nosotros. Otro verso clave e importante en esta lección es 2 Corintios 10, del 3 al 5. 2 Corintios 10, 3 al 5, que dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿dónde se arraigan esos demonios? ¿Te has puesto a pensar dónde se arraigan? En la cabeza. Ahí es donde forman fortalezas, ¿no? Y hay que derribar esas fortalezas de orgullo, de pensamientos. ¿Con qué crees que se derriba? Con la palabra de Dios, ¿no? Entonces Dios habita con el contrito y humilde de espíritu para vivir o para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que tengamos cuidado de alimentar el corazón con egoísmo o con glorias humanas. En Oseas 13:6 hay una advertencia tremenda a la soberbia. Hay una advertencia a la ingratitud que surge de la prosperidad material y esto lleva a la desconexión espiritual. A veces cuando nos sentimos demasiado solventes, que no nos hace falta nada, cuando tienes comida de sobra. Yo me acuerdo que una amiga me dijo hace un tiempo que su marido le dijo, hace como 10, 15 años, le dijo, yo ya tengo mi futuro asegurado. Con lo que tengo, no necesitaría yo trabajar un día más de vida, porque con lo que tengo garantizada mi solvencia y la solvencia de mis próximas generaciones. Cuando nosotros hablamos con esa arrogancia, con ese orgullo, puede venir algún desastre. Yo recuerdo que mis papás tenían pues bastante dinero, tenían tiendas, recursos y demás, y vino el terremoto y aplastó casas, les quitaron, o sea, les despropiaron muchas terrenos, casas y propiedades que ellos tenían. O sea que nada está escrito. O sea, nosotros no podemos hablar de más ni enaltecer nuestro orgullo, porque de pronto vienen pruebas y pierdes. O sea que no podemos ser arrogantes. Tenemos que tener ese corazón humilde. Un corazón humilde no sueña con ser autosuficiente. Un corazón humilde no busca su propia gloria. ¿Sí me explico? Y la mayoría de los seres humanos, a veces como que queremos enaltecernos, queremos que las demás personas nos den un reconocimiento, pero eso no es humildad. Humildad no es pensar que yo tengo todo y que tengo una vida completa y garantizada. Pero también el opuesto es que muchas personas confunden la humildad con pobreza. A veces confundimos la humildad con incompetencia. A veces confundimos la humildad con debilidad en el carácter. ¿Me explico? Y eso tampoco es humildad. Humildad no es pensar menos de mí, sino pensar en mí, más en Dios y en el prójimo. O sea, es pensar en Dios y en el prójimo más que en mí. Más humildad, si hay más humildad, hay más grandeza. La humildad es el signo de la nobleza espiritual. La grandeza se mide por la profundidad de la humildad. En el cielo no hay seres orgullosos. Así que no nos aferremos a las costumbres, a las creencias, a obedecer todo eso que venimos cargando, ¿no? Filipenses 2, del 5 al 9. Te doy otro versículo clave de esta lección. Y es Filipenses 2, del 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo Él Dios, no estimó
el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, o sea, se parecía a nosotros, y estando en la condición ya de hombre, siendo igual que nosotros, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Qué tremendo pasaje. Hoy en la oración de la mañana les hablaba yo de lo que significó en Getsemaní cuando Jesús no lloró por miedo a morir. Lo que realmente vio fue una copa que contenía algo tan oscuro que ningún ser humano podría soportar. No era vino, era la ira de Dios. Era el castigo de millones de pecados, desde Adán hasta el último que será perdonado en esta tierra. Cuando Jesús dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, estaba viendo ese juicio eterno que tú y yo merecíamos. Él no lloraba por los clavos, él sudó sangre, porque sobre él se cargarían toda la maldad de toda la humanidad. Esa copa era la misma copa que Jeremías vio siglos antes. La copa del furor de Dios contra las naciones, la copa de maldición, de enfermedades, de idolatría, de rebelión, de muerte. Y ahora el Padre se le extendía a su Hijo. Y Jesús, aún con lágrimas, le dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la bebió. Y en ese momento en que él la bebió, se convirtió en el pecador más grande de la historia, aunque nunca pecó, para que ahora tú y yo no tengamos que beber esa copa jamás. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor del Padre, del Hijo. Jesús vino para llevarnos al cielo y para establecer el cielo en nosotros. Mateo 5:3. ¿No es tremendo esto? Bienaventurados, dice, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres de espíritu. No está hablando de pobreza económica. Mateo 23, del 11 al 12 dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esa es la forma de actuar del Señor. La humildad y la fe se requiere ambas para avanzar espiritualmente. ¿Qué necesitamos? Humildad y fe. La humildad lleva a la fe a rendir todos los triunfos al Señor. Cuando tú obtienes algo, se lo ofreces a Dios y le dices, Señor, obtuve esto, te pertenece. Gracias, Padre. El Señor Jesucristo, el vencedor de vencedores, el autor y consumador de la fe, le rendirá todo al Padre cuando llegue ese fin. Primera de Corintios 15, 27, 28 dice, porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Parece un trabalengua, ¿verdad? Pero esto es humildad. Todo lo que conquistas por fe, se lo rindes a Dios. Qué tremendo es. Tenemos esta ilustración que hoy les presenté, estas dos ilustraciones de la cebra, de estos animalitos, de la gacela. Vamos a tratar de imitar, escapar del depredador, pero vivir ya sin pasado y sin la ansiedad del futuro.
Cuando vino el Señor, cuando vino el Señor aquí a la tierra, ¿cómo hizo su entrada triunfal? En un pollino. Eso fue un acto de humildad. Pero ahora, en el Salmo 68:4 nos habla de que vendrán cabalgando sobre los cielos. Vendrá como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre de huérfanos, tú eres el defensor de viudas, tú ayudas al desamparado. Ya no podemos sufrir como si fuésemos huérfanos, porque Él está ahí, porque Él nos ve a nosotros, porque esperamos en Él, porque tenemos un Padre que nos defiende, que no seremos avergonzados jamás, porque vamos a tener problemas, vamos a vivir problemas muchas veces en esta tierra, pero confiamos que de todos ellos nos librará el Señor. Qué tremendo es este pasaje. Satanás fue derrotado en la humillación de Cristo en la cruz. Ser humilde, pedir perdón, arrepentirse, no es de la naturaleza del diablo. Lo que sí es parte de Satanás es el orgullo, la arrogancia y buscar la gloria personal. No podemos estar buscando nuestra gloria personal. El diablo aborrece la humildad porque no es parte de su naturaleza. Pero Satanás le teme a la humildad. La odia porque Cristo lo venció a través de la humildad. Para vencerlo nosotros requerimos la humildad de Cristo también, de humillarnos ante Dios, ante nosotros mismos, humillarnos ante el prójimo. En Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, también viene la deshonra. Antes bien, con humildad, estando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice, no hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno como superiores a sí mismo. Y el otro pasaje, ese fue Filipenses 2:13 y Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Tenemos que aplicar la humildad en cada situación de nuestras vidas, en todo trato con el prójimo, en una defensa espiritual para nuestras almas que nos guardará de contiendas, de competencias y de muchas manifestaciones de la soberbia. Tenemos que permanecer humildes de corazón y la gracia del Señor va a empezar a fluir y Satanás será desarmado. Pidamos perdón al Señor por todo pecado de orgullo, por todo pecado de altivez que hayamos cometido. Perdónanos, Señor, por cada acto de autosuficiencia, cuando nos hemos sentido autosuficientes, que podemos resolver todo. Por todo acto de rebelión. Hoy decidimos morir juntamente con el Señor Jesús en la cruz. Hoy nos humillamos con todo nuestro ser ante el Señor y le pedimos que derrame su gracia para que seamos transformados a su imagen. Siempre que aquellos seres vivientes, dice Apocalipsis 4 del 9 al 11, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, a los 24 ancianos se postran delante de él, delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Segunda de Crónicas 34, 26, 27 dice, mas el rey de Judá os ha enviado a consultar a Jehová, y así le diréis, Jehová, el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste, subraya eso, y te humillaste delante de Dios, al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Me encanta cuando dice así porque es como que firma Jehová, como para corroborar de que esa palabra fue dicha por él. En primera de Pedro 5:7 dice, echo mi ansiedad sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el Señor, porque él tiene cuidado de mí. Sabemos que tenemos esa cobertura, ese cuidado, y por eso confiamos. Todas nuestras preocupaciones, toda la ansiedad, todos los temores, tenemos que entregárselos hoy al Señor. En Hebreos 4:16 dice, acércate confiadamente para el oportuno socorro. Y hoy venimos aquí, Señor, dándote gracias, Padre, por este tema maravilloso que nos has dado. Gracias, Padre, porque venimos a entregar toda ansiedad sobre ti, Señor, porque tú tienes cuidado de cada una de las que estamos aquí. Gracias, Padre, porque podemos confiar nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades a ti, porque tú te preocupas por cada uno de nosotros, Señor. Echamos toda nuestra ansiedad sobre ti. Entregamos angustias, preocupaciones, temores. Gracias, Padre, porque tú cuidas de nosotros, te preocupas por nosotros, Señor. Atiendes nuestras necesidades. Te damos gracias. Gracias, Padre Santísimo, porque tú nos invitas a depositar toda nuestra ansiedad, porque tú vas a cuidar de nosotros. A entregar toda preocupación, porque tú cuidas de nosotros. Gracias, Padre. Hebreos 4:16 dice, acércate confiadamente para el oportuno socorro. Hoy hemos aprendido a prohibirle a nuestro cuerpo estar nervioso. Háblale a tu cuerpo y dile, te prohíbo estar nervioso. Te prohíbo estar nerviosa. Te prohíbo tener temor. Y empecemos a entrenar el cuerpo. Y ese es un buen consejo que recibimos esta semana. Perdón, Señor, por angustiarme, por anteponer ese problema a tu palabra. Yo soy, Señor, tu legado. Yo soy, Señor, tu orgullo. Yo percibo, Señor, todo lo que tú me estás queriendo enseñar el día de hoy. Hoy quiero morir a lo que siento. Hoy quiero morir a lo que creo. Hoy quiero morir a mis opiniones. Y te pongo a ti, Padre mío, en primer lugar. Tú eres el que ocupa el primer lugar. Reposa en mí, Señor. Dice Filipenses 4, del 6 al 7, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo y pidan a Dios lo que necesitan y dale gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Así experimentamos la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Protege, Señor, el corazón de todos los que estamos aquí, Señor. Danos ese entendimiento de lo que somos en Cristo. Que podamos tener esa relación continua, Señor. Que este principio de humildad produzca hambre para seguir comiendo y esa hambre nos lleve a otra revelación que igual nos produzca más hambre para seguir comiendo. Y veremos transformaciones sobrenaturales sobre nuestras vidas. Hoy tomo la decisión de que el orgullo, Señor, se tiene que rendir. Y queremos darte a ti el lugar que te corresponde. Gracias, Señor, por este tema que hoy aprendimos, que ser humilde y manso de corazón
es lo que debemos seguir. Creemos en tu palabra, sabemos que tu palabra trae vida. Tu palabra ha penetrado en el alma y en el espíritu de todos los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a discernirla, a alinearla con nuestros pensamientos y alinearla con nuestro corazón. Que no haya nada oculto ante ti, Señor, porque todo será manifiesto. Hoy renunciamos al orgullo, Señor, y entregamos nuestra manera de ser, de pensar, de vivir. Tomamos todo lo que nos ofreces el día de hoy, Padre, con tu palabra, con tus enseñanzas, con tus promesas. Y hoy me declaro que seré un hombre o una mujer de fe que te cree, que te obedece, que se somete a ti, que quiere ser humilde, porque contigo mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hemos orado en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.